sanar en su nombre. Saber que Él, como dice la alabanza, Él va adelante, Él pelea la buena batalla, Él nos acompaña en cada salida, en cada lugar, en cada momento donde nosotros sabemos que no vamos solos. Amén. Amén. Toma asiento, hermano, toma asiento para darle a nuestro Señor la gloria y honra también a través de su palabra, a través de quien Él decide que es el momento de dar el mensaje y a quien elige como el mensajero. O sea, Fer, no, tú sí levántate, tú eres el predicador. Exacto. Oye, es Fer a quien le toca compartir una palabra. Le damos muchas gracias porque sabemos lo complicado que es venir desde Cuernavaca, pero Él siempre está puesto y dispuesto. Amén. Amén. Extiende tu mano para orar por Pastor Fer. Padre Santo, te damos gracias por Pastor Fer, Señor. Te damos gracias por su vida, por su amor a la obra, por su paciencia, por todo lo que Él está dispuesto a obrar, Señor, en trabajo tuyo. Yo te pido, Señor, que pongas sus dichos en sus labios, que arranques toda carne, Señor, y que nos permita recibir un mensaje poderoso. Abre nuestros oídos espirituales para poder entender, llenarnos de agua viva y poder compartir esta tarea grande y maravillosa que es caminar de tu mano. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Gozosos. Bendecidos. Muy bien. Me parece perfecto saludar a todos los que nos están viendo también a través de las redes. Como decía uno de los hermanos en una transmisión, gracias a este tipo de instrumentos que hoy tenemos, la virtualidad nos ha acercado. Yo les mando saludos desde Puerto Rico. Saludamos también a nuestros hermanos desde Puerto Rico y a todas las iglesias que pertenecen a nuestra cobertura que es EMI. Bueno, hoy en día traigo, para mí es importante seguir hablando de este tema. Tenemos un taller actualmente cursando que habla acerca del proceso de duelo, de la tanatología. Y justamente cuando yo empecé a predicar hace 2018, la primera prédica que yo tuve estaba basada en el versículo inicial de esta misma prédica. Hoy doy gracias a Dios porque la visión pues es una nueva, seguimos aprendiendo. El versículo es el mismo, la palabra es la misma, pero la revelación que Dios nos da cada vez que nosotros leemos su palabra, no importa si es lo mismo, va a ser diferente. Como decía Ros también, de pasadita también sanamos. Entonces hoy tenemos que recordar que viviendo muero, pero que muriendo vivo. Amén. Los invito a que busquen en sus Biblias Filipenses 1:21. Seguramente es un versículo que lo han dicho y se lo han aprendido y lo repiten cada vez que están en pruebas, en duelos, en procesos de asuntos pendientes, en cuestiones dolorosas. Pero lo repetimos tanto que nos lo aprendemos, mas no lo hacemos una significancia en nuestra vida. Yo los invito, Filipenses 1:21, a que tengan este pequeño versículo, pero que nos habla de grandes cosas que aprender. Dice este versículo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Entonces, viviendo, morimos, pero muriendo, vivimos, ganamos. Esto no es fácil de entender muchas veces, porque nosotros le tenemos miedo a algo que es la muerte, a la separación. Pero ¿qué crees? Los seres humanos somos esa creación amada por Dios. Si tú lees Génesis, verás que esta creación durante 6 días fue realizada. Y en el último día, en el 6º día, fue creado el hombre, el ser humano. Y en él vació el Señor todo su amor. Era una creación especial, somos una creación especial. ¿Lo sabías? Entonces, Él se complace de su amor y de su poder en nosotros, en los seres humanos. Y nosotros tenemos la capacidad y el privilegio de vivir en este mundo para disfrutar de la relación con Dios y del resto de la creación. Y yo te pregunto aquí, ¿y entonces por qué si tenemos ese privilegio
nos peleamos con el resto de la creación y andamos haciendo y formando asuntos pendientes y andamos doliéndonos por cosas sin sentido y andamos viviendo en esta vida pero muriendo por dentro. ¿Por qué no alimentamos nuestro corazón de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa fe que Dios quiere que tengamos al tener contacto con el resto de la creación? Nuestra vida está llena de bendiciones y sin embargo nuestra visión muchas veces se va a nublar porque también existen problemas al vivir en este mundo. Los hijos de Dios estamos llamados a gozarnos en todo momento de lo que pasa a nuestro alrededor. A mí me costó entender qué es el gozo de Dios. Sí, nos gozamos, brincamos, saltamos, la alabanza es hermosa, la adoración también. Pero el gozo no solamente viene cuando tenemos a Dios frente a nosotros, porque nosotros a veces volteamos la mirada, caminamos por sendas donde no debemos estar, y entonces a pesar de esos momentos de soledad, de tristeza, de abandono, de miedo, de falta de fe, de estancamiento, de comer con los cerdos, como dice la palabra, tenemos que saber que Dios sigue con nosotros y que se ha permitido incluso esas malas experiencias para que entendamos que en medio de todo eso Dios sigue con nosotros, y es ahí donde la confianza, la fe, la alegría retornan. Y tú puedes estar en medio de una desgracia como la que estamos viviendo ahorita en el estado de Guerrero, y te aseguro que hay cristianos ahí que están gozosos porque saben que y confían en que Dios va a reponer y va a restituir todo lo que se dañó. Y porque hay gente que quizás haya fallecido y momentos antes alguien les habló de Dios, y esperemos que esas personas estén hoy con el Señor. Entonces vean cómo en todo momento y en toda circunstancia, no importa lo terrible que puede ser, necesitamos llegar también a esa creación que es parte de la misma que hizo el Señor, para poder repartir ese amor, ese gozo, esa palabra, ese evangelio, para que ellos puedan estar también cerca de Dios. El Padre deja que todo pase en nuestra vida con un propósito. Y aquí también viene otra cuestión, que muchas veces somos medios necios y medios aferrados. Entonces, si Dios tiene un propósito en mi vida, yo quiero que me diga cuál es mi propósito. Y quiero que me diga por qué tengo que hacer eso. Porque cuando me lo diga, yo se lo voy a debatir. Y eso es lo que muchas veces va a ser eso por lo que Dios no te lo va a decir. Entonces, Dios sí tiene propósitos en tu vida, ¿vale? Recuerden que no somos el creador, somos la creación. Por tanto, el creador ya sabe para qué estamos hechos. Estamos hechos para alabarle, para convivir, para estar alrededor de esta creación, para enseñorearla, para estar al frente de ella. Pero nosotros entonces, al no conocer este propósito, le exigimos al Señor que nos diga cuál es. Y si no, no te cuento más, ve a la palabra, léete los 40 y tantos capítulos que son de Job, y vas a ver la batalla que Job tuvo en su mente, con sus amigos. ¿Y qué crees? Dios tenía un plan, y Job jamás supo cuál es ese plan. Cuando Dios toma la iniciativa de hablar a Job y de decirle, ¿no?, a lo mejor como quererle consolar, fue muy tajante y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? Nadie. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro propósito quizás vaya a ser revelado y quizás no. Y aún así sabemos y confiamos que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo permite. ¿Vale? Sí, hermano, el día que tú te metiste a un lugar donde te dijeron que no fueras, Dios lo permitió. El día que escogiste una profesión, una carrera, el día que te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, el día que tuviste la mejor fiesta del mundo, el día que conociste a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, a tu pareja, Dios permitió todo eso en tu vida porque tiene un propósito para ti. ¿Vale? Ojalá, como dicen en AA, lo encuentres, sepas cuál es. Y eso va a ser, obviamente, mientras estemos más en contacto con Dios, leamos más sus escrituras y entendamos que al final solo tenemos que estar flojitos y cooperando con eso, ¿vale? Y si
no, como dicen, le dijeron al chinito, copela su cuello. Entonces, vivir es un camino, vivir es un hermoso viaje que hacemos separados de Dios y al mismo tiempo tomados de su mano. ¿Cuántos de ustedes ven a Dios aquí? Quizás no con sus ojos físicos, pero sí con sus ojos espirituales. Por eso esto es como raro, ¿no? Vivimos separados de Dios, pero al mismo tiempo sabemos que estamos por fe con Él a un lado. Él viaja con nosotros, ¿sabes? Vivir significa nacer, crecer, reproducirse y morir. 4 acciones que muchas veces han demeritado o han simplificado la vida de una persona. Todos nacimos, ¿cierto? Todos crecimos. Algunos se van a reproducir, no todos. Quien quiera, ya hay muchas formas hoy. El otro día les decía, como a modo de chiste, les decía, estábamos limpiando en casa el refrigerador y le decía, Héctor, mira, ¿quién dice que los homosexuales no tienen hijos o no crean vida? Abre el refrigerador y yo me pongo a hablar con todas las otras que hay. Ya tienen vida. Entonces, pues ahí estaban mis sobritas haciendo vida propia, ¿no? Entonces, bueno. Pero nacer, crecer, reproducirse y morir es algo muy simplista, ¿vale? 4 etapas que si no cumples alguna de ellas, entonces la gente te va a decir que te faltó vivir. Aquella embarazada que no nace su hijo por alguna razón. Ay, pobrecita. Es que ese niño ya no pudo nacer, ya no pudo vivir, ya no pudo disfrutar. Aquel niño que tiene cáncer y que fallece, ¿no? Y que los papás entran en una disputa con Dios por saber y querer entender por qué ese niño tuvo que morir a tan corta edad si le faltaba tanto por vivir. Porque el tanto por vivir nos vamos a la parte de reproducirte, pues creces, maduras, te casas y tienes hijos, ¿no? Una cosa que no en todos los casos va a aplicar y no en todos los casos hemos entendido que tiene que ser así. Y ya que tienes hijos, pues ya eres un inútil y ya no sirves para otra cosa más que morir. Y entonces la gente se deprime y entonces la gente se le olvida vivir, se le olvida disfrutar de uno mismo para poder tener amor por uno, dar amor al prójimo y entre estos dos amar al Padre. Nacer y morir son 2 puntos en este camino llamado vida. Dice el Señor que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros como creación de Dios estamos creados para nacer y morir con Dios al lado nuestro, ¿sabes? Pero el hombre tenía que pecar. Y entonces cuando él pecó, pues simplemente su espíritu murió. Y físicamente en ese momento no, pero espiritualmente murió. Una separación de Dios, ¿vale? Dios tenía planeado que durante estos 2 puntos, entonces siempre estuviéramos con Él, que lo viéramos, que lo sintiéramos, que lo oliéramos. ¿Qué onda, Dios? ¿Cómo estás? ¿Y qué crees? El mismo hombre, por sus decisiones, hizo que esto no sucediera. Cuando el hombre peca, entonces se separa de la presencia de Dios, porque donde está el pecado, la presencia de Dios no puede estar. A partir de ese momento, el ser humano tuvo que recorrer este camino, entre comillas, solo. Porque tiene que entender que bajo el esfuerzo y no bajo la dádiva de Dios, muchas de las cosas se tienen que obtener. La vida de este ser humano estaba rodeada de muchas muertes, o como le decimos nosotros, de muchas pérdidas. En realidad, dejamos de vivir y comenzamos a morir desde que nacemos hasta que realmente sucede el hecho. En este viaje llamado vida, entonces, esas pérdidas nos hacen que no sintamos la presencia de Dios. Terminamos por marchitarnos como una flor, ¿no? Cuando es abierta, crece, nace, se reproduce, tiene polen y luego, como decíamos, ya no sirve para nada, ¿no? Se seca. Dios no quiere eso para tu vida y para nuestra vida. Dios no quiere que nosotros estemos muriendo cada vez que vivamos. En esta vida, entonces, seguramente ninguno de nosotros pidió nacer en este momento y en esta época. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es tu propósito? 1, no se les olvide. Si se les olvida a los demás, está bien, pero 1,
adorar al Padre. Cuando tú adoras al Padre, todo lo demás se resuelve. Entonces este ser humano, que somos hoy nosotros, fíjate, ya no Adán y Eva, sino todos los que vinieron después, cuando nacíamos a esta vida, nacíamos sin Cristo, nacíamos sin el Padre. Qué principio tan malo, ¿verdad? Y darnos cuenta de eso nos cuesta mucho trabajo a veces. Depende mucho del medio en el que te desarrolles. Si tú eres un hijo de cristianos, de familia cristiana, seguramente te van a hablar de Cristo desde muy pequeño. Y cuando alguien te da la invitación a acercarte a este Dios, a este Señor, tú vas a alzar tu manita y vas a correr y vas a decir, sí, te recibo con todo mi corazón. Pero si tú naces sin Cristo y te desarrollas en un lugar donde no está Cristo, va a ser muy complicado. Porque tienes que recibir esa semilla. El Espíritu Santo tiene que hacerla que germine, y en el momento en el que estés listo vas a recibir a Dios. Seguramente muchos de nosotros pues, estamos en este último caso, ¿vale? Debes de saber, si eres nuevo aquí o si eres nuevo y que nos estás viendo, que vivir una vida sin Cristo es vivir una vida vacía. Si eres un discípulo del Maestro como los que estamos aquí, entenderás que la vida con Él es una vida. Eso sí es vivir. Porque ya no estás desesperanzado, ya no tienes poca fe, empiezas a crecer. Ya no sientes que las faltas de la vida y las pérdidas de la vida te pueden llegar a afectar. Todos vamos en este viaje con un saco, pero como venimos defectuosos, pues el saco también viene defectuoso. ¿Qué echas en tu saco en esta vida? A tus papás, a tus hermanos, a tu familia, tu casa, tu trabajo, tus amigos, tus anhelos, tus sueños, tus mascotas. ¿Y qué crees? Todo lo que echas en ese saco se pierde al final en este viaje. Entonces, nosotros vamos viviendo el día a día, pero vamos perdiendo y vamos muriendo. Yo recuerdo que antes de conocer a Cristo, mi vida era la de un niño completamente normal, entre comillas. Pero cuando yo empiezo a escuchar de este Dios que sana, de este Dios que alivia, de este Dios que restituye, que compone lo que se descompuso, en este caso una familia, yo me aferré a Él y dije, yo quiero que tú compongas lo que se descompone en esta tierra. Y finalmente terminé por aceptar la vida en el Señor, y eso me ha llevado a vivir la vida, ¿sabes? Porque la pérdida ocurrió, que la familia quizás se perdió, porque hubo pérdida de amigos, de parejas, de mascotas, de ilusiones, de sueños, pero hay algo que nunca hemos perdido, que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Y yo te invito a que sigas pensando que cuando te falte algo, pues tienes lo más importante, que es Dios. Cuando somos conscientes de esas pérdidas, nos vamos a doler y nos vamos a poner a sufrir. ¿Sabías que el dolor como una emoción, Dios te la dio? Entonces Dios quiere que nosotros sintamos, nos dolamos, nos duelamos, ¿vale? Es decir, que sintamos ese dolor, ¿vale? El sufrimiento va a ser opcional. El sufrimiento es tu elección. Dios no puso una emoción llamada sufrimiento, ese es tuyo, ¿vale? Y como eso es parte de tu ego, a través del sufrimiento también Dios va a obrar en ti, ¿vale? ¿Cuánto quieres que obre? Pues cuánto quieres sufrir en esta vida. Imagínate que si no sabemos vivir, pues menos vamos a saber morir, es decir, perder. Perdemos tanto en esta vida que cuando nos damos cuenta que nuestro saco está vacío, y cuando hablo del saco me refiero a nuestro corazón de ser humano, pues entonces me percato de este vacío con el que vengo caminando ese camino llamado vida. Una casa que también se representa en este corazón es una casa vacía sin Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo tu casa deshabitada? Imagínate, si Dios no estaba presente en tu habitación, en tu casa,
El día que entra, hombre, hacemos fiesta, dice Ivana, todos venimos cantando y alabando. Y eso es padrísimo, ¿sabes? Porque sabes que algo está pasando, algo se está moviendo. Viene el poder de Dios como un torbellino, literalmente, y viene a sacar todo lo que hay en esa casa vacía. Fíjate, sacar lo que hay en esa casa vacía. ¿Alguna vez han visto estos TikToks o estos videos donde se meten las personas a las casas abandonadas? Sí. Abandonadas por sus dueños, porque en realidad no están abandonadas. ¿Qué hay? Basura, grafitis, ropa, gente extraña viviendo ahí, drogadictos. Digo, quizás es porque tienen ratas, animales, fauna nociva. Entonces, bueno, quizás tengan la necesidad. Pero entonces, ¿qué va a hacer el dueño cuando llegue a esa casa? Muchas de esas casas están abandonadas porque les va a ser muy difícil a esas personas sacar todos esos vicios que ya están ahí. Y prefieren abandonarlos. Y ahí se quedan. ¿Cuánto tiempo dejaste tu corazón abandonado? ¿Cuánto tiempo más? Igual, siendo cristiano, tienes un cuarto en tu casa al que no te has querido meter, al que no has querido hacer parte a Dios de tu vida. Dios va a llegar como esa, lo voy a decir en el mejor sentido, como esa muchacha o asistente de limpieza en tu casa, que te va a decir, ahí hay telarañas, aquí hay que barrer, aquí hay que limpiar. Pero Dios no lo hace solo. Dios te va a tomar de la mano, va a agarrar una escoba para ti y una escoba para él. Va a empezar a sacar todo. Y de repente cuando te das cuenta ya tienes una sala limpia, una cocina limpia, uno de los cuartos limpios, ¿no? Porque Dios se tiene que quedar en la casa, entonces hay que darle su cuarto. Pero meterlo al cuarto de nosotros, a lo más íntimo, duele mucho. Quizás ese último cuarto sea tu propio corazón, lo más íntimo de tu casa. Entonces debes de guardar ese corazón y dejárselo a Él. Si lo vas a guardar, guárdalo en tus manos, para que Él pueda hacer con ese corazón algo bueno. Al mismo tiempo que este saco está vacío, también es un saco pesado, porque lo que sí cabe ahí es algo que no es tangible, que se llama dolor. Esta emoción que si tú no la sabes vivir, se va a incrementar y te va a hacer sufrir por todo lo que pierdes. Ganar es algo muy bonito, pero perder en esta vida lo vemos como una tragedia. Y si somos gays, somos más dramáticos, ¿no? Entonces, 3 kilos más de drama para cualquier tipo de pérdida que tenemos. Anoche hablaba con una persona y recordé un evento de mi vida que fue muy semejante al de él. Cuando nos anuncian la muerte de uno de mis mejores amigos, incluso yo consideraba como mi hermano mayor que nunca tuve. Y efectivamente, lo mismo que le pasó a él me pasó a mí. Pegamos el grito más doloroso que en mi vida había yo pegado. Entonces, obviamente, pues ahí viene el drama del sufrimiento, ¿no? El drama de saber que podemos tener una vida de vacío si no tenemos a Cristo en todas nuestras áreas de la vida. Entonces, pues, perder y tener esta tragedia en nuestra vida, pues es parte del cúmulo que tenemos de pequeñas muertes o pequeñas pérdidas en ese camino. Entonces te das cuenta que mientras vives, mueres. Ayer también acabo de asistir a un congreso de tanatología y que todo el tema fue la muerte. Y entonces al final decían varios de los ponentes ahí, hay que decirle a la gente que morir no duele. Morir no es una enfermedad y morir no debe de ser una tragedia. Yo le agregaría, si no tienen a Cristo, no debe de ser una tragedia. Porque solamente representa la muerte física, el final de algo y el principio de lo demás. Por eso Pablo dice que para él el morir es ganancia. Morir físicamente, ¿eh? Pablo estaba encerrado en una cárcel cuando escribió la carta a los Filipenses. Pablo sabía que todo el trabajo que había hecho por hablarle a la gente de Cristo lo había llevado a ser preso y que regularmente en esas prisiones la gente se moría o corría el riesgo de morir y aún así él seguía hablando de Dios. Y si se quedaba aquí en este mundo iba a ser para seguir viviendo por Cristo, para seguir haciendo la obra. ¿Sí? Entonces mientras ganas camino, hemos dicho, vamos haciendo camino al andar, ¿no? Si volteas, también ya perdiste el terreno, es decir, el que ya dejaste atrás.
Pero a veces nos aferramos tanto que vamos haciendo anclas en ese pasado y nos vamos deprimiendo. Puedes ser el hombre más rico de este mundo, pero cuando tu camino termine, perderás todo. Esto es de verdad. Nosotros sabemos que cuando eso suceda, cuando nosotros perdamos la vida, no vamos a perder todo. Al contrario, vamos a terminar de ganar todo lo que el Señor ya nos ha prometido. Esa vida de ganancias y ese saco vacío es lo que Dios quiere para mí. Será la pregunta que yo me tengo que hacer. Y la respuesta es no. Nuestro pecado como humanidad sacó a Dios de este camino. Pero la misericordia y la gracia de Dios fue la que nos dio la solución para volver a estar junto a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es una fórmula muy sencilla, pero a la vez muy complicada de hacer. Aceptar a Cristo. ¿Sí? Cuando yo entiendo que necesito hacer a este Señor parte de mi vida, confesar mi pecado, confesar que lo necesito y que lo acepto en mi vida, en ese momento entonces muero, ¿cierto o no? Muere el viejo hombre, como dice la palabra, y nace el nuevo. ¿Te fijas qué bonito? Tenemos la oportunidad de volver a nacer. ¿Y sabes qué? Ahí sí escogemos nacer en esta época y nacer en este tiempo para este momento. Para ser parte de una familia que es la familia de Dios. Dios siempre ha sido entonces ese otro viajero que va con nosotros. Solo cuando le conocemos y le aceptamos, nos damos cuenta que íbamos en el camino equivocado. Íbamos en el camino amplio, espacioso, por la puerta grande, y esa no es la que quiere el Señor. La puerta que quiere Dios que caminemos y el camino que quiere que entremos es precisamente el estrecho. ¿Estrecho por qué? Porque nada más vamos a ir él y yo, ¿se fijan? Solo hay espacio para él y para mí. Atrás de nosotros vienen nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestra familia, pero también vienen unidos a él, pero venimos así, uno con el otro, ¿sale? Morir al yo es morir a mi torcido camino, aquel amplio, ¿sí? Es vivir el camino correcto. Les pregunto a ustedes, ¿se arrepienten de haber aceptado a Cristo? No. ¿Creen que están caminando el camino incorrecto? No. Entonces, tenemos que hablarle a la gente de eso. Tenemos que decirle, hey, acá se está más padre. Acá no hay angustia. Acá no hay temor. Acá seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo carne, podemos equivocarnos. La ventaja es que Dios nos va a permitir arrepentirnos y no volver a cometer ese pecado. Y Dios lo va a olvidar. ¿Sí? Cuando yo muero al pecado, entonces, muero a mis angustias, mi saco sana, Dios lo surce, mi corazón se vuelca a la paz, al amor, al gozo sobrenatural, y a la casa le damos un habitante llamado Espíritu Santo. Cuando Pablo escribió, les decía la carta a los filipenses, él estaba en la cárcel y él sabía entonces que iba a morir. Sin embargo, su dolor lo transformó en esperanza, no por él, porque Dios así lo quiso hacer con él, ¿sí? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Una fe que muchos de nosotros debemos conocer. Yo les he dicho, la fe que Dios nos da, dice su palabra, es en cierta medida para cada uno de nosotros. Pero jamás dudes que esa pequeña porción de fe es la suficiente para aceptarle. Y cuando tú le aceptas tu fe, creces y se transforma en un fruto y se transforma en un ministerio, se transforma en un don y luego en un ministerio. Entonces hay mucho camino que recorrer con algo tan poquito, ¿no? Una semilla de mostaza que puede crecer enorme, ¿verdad? Decimos también allí. Entonces, si viviendo una vida sin Cristo morimos todo el tiempo porque estamos llenos de temor, depresión y angustia, cuando morimos a esa vida y vivimos una con Cristo, todas las riquezas del reino de Dios vienen a nosotros. Y a partir de ese nuevo principio, hasta el final, vamos a estar con el Señor. Y hasta el final de la vida física,
Porque con la continuación de la vida espiritual vamos a seguir con Dios. Hay mucha gente que tiene miedo a morir. Hay mucha gente que está enferma y no tiene temor a la enfermedad. Tiene temor a que esa enfermedad la vaya a llevar a la muerte. El otro día me compartía también Lucy, nuestra compañera de la iglesia, nuestra hermana, que me agradecía por las palabras que Dios puso en mi boca para ella, pero fue un testimonio muy bonito. Dice, cuando tú me dijiste que si la enfermedad que yo estaba pasando era algo que me iba yo a morir por eso, pues yo tenía ganancia, porque me iba a ir con el Señor, porque iba a estar sana. Pero que si yo me quedaba, era porque Dios tenía un propósito para que yo le siguiera sirviendo. Y dice, y venme, aquí estoy. Entonces estoy segura que Dios me sigue preparando. Y de verdad, cuando una persona te dice esto, sabes que Dios está trabajando en su vida. Sabes que el habitante de su casa está haciendo un buen trabajo, porque también lo está haciendo en el tuyo al poder ser un instrumento para las personas. El Padre nos perdió y buscó cómo traernos de regreso. Ahí es donde conocemos entonces por qué somos la razón de ser la cosa o la creación más preciosa para Dios. Porque si Dios no hubiera hecho nada bueno, si Dios no hubiera derramado todo su amor en nosotros, créeme que hubiéramos pecado. Y ¿sabes que hay creación de Dios que Dios la rechaza? ¿No expulsó la tercera parte de los ángeles que se rebelaron? ¿No dice la palabra que hay ángeles encarcelados? Pues quiere decir que Dios sabe que el pecado no puede estar cerca de Él. Pero nosotros, fíjate, no hizo... La palabra por lo menos no nos refiere que haya hecho algo por ellos. La palabra dice que hizo algo por nosotros. Entonces buscó mandar a su propio Hijo a despojarse de esa divinidad, a saber lo que era un hombre para podernos rescatar. ¿Vale? Jesús entonces sabe que es perder las cosas. Nunca vamos a volver a ser como ese Adán o como esa Eva, sino como vamos a ser grandes adoradores del nombre de Dios, de exaltar a nuestro Señor Jesucristo, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque hoy sabemos que eso es lo mejor. Y si no lo sabes, te invito a que busques de Dios, te invito a que sigas viniendo a la iglesia, te invito a que busques una consejería con alguno de los pastores de la iglesia. Búscate un hermano, búscate un buen cristiano que esté a tu lado y que te hable y que te diga, mira, mi Dios me sacó de tal enfermedad, de tal sitio, Dios me dio un trabajo, Dios... Eso alimenta la desesperanza de la persona, o bueno, la transforma en esperanza. Y eso le va a hacer llegar a los pies de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y voy a utilizar prácticamente 3 capítulos de Filipenses a partir de aquí, para que todo lo que les diga, lo que les he dicho, entiendan que tiene un sentido. ¿Sale? Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. ¿A qué te aferras tú? ¿A qué dices, no Señor, esto sí no te lo doy? ¿Por qué me quitaste esto? Ya te lo quitó, ya se perdió. Y todavía te aferras a tener eso. Fíjate, Dios envió a su Hijo y su Hijo no se aferró a eso. Él cooperó, sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando hemos sentido la presencia de Dios, ¿tú sabes por qué la sientes tan igual a ti? ¿O tan conocida? Porque el Hijo es uno en el Padre. Y el Padre, cuando viene con nosotros, nos hace sentirnos muy similar a Él. Y entonces por eso tenemos esa fraternidad con Dios y con el Espíritu Santo y con el Señor, porque saben lo que sentimos, experimentaron también esta situación. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la palabra repita las cosas o haga énfasis en algo que suene ser muy obvio, es porque hay una importancia.
haciéndose obediente. Ya habíamos dicho que se despojó, ya habíamos dicho que era un siervo obedece, pero nos vuelve a decir por tercera vez, de forma ya más concreta, que fue obediente a Dios. ¿Por qué nosotros nos rebelamos tanto al Padre? ¿Por qué en lugar de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y 2 pasos adelante, tú ya quieres otra cosa que lo que el Señor te dijo? Te voy a dar una casa, sí, pero va a ser en Acapulco. No, Señor, yo la quería en Puerto Vallarta. No, ¿estás viendo cómo están? Sí, pero te acaban de liberar el crédito y te va a salir más barato en Acapulco. Por decirte algo, no va a suceder así, pero ¿por qué cuando Dios ya te da algo, te vuelves a revelar? Sé obediente, es humilde, Señor, gracias, lo recibo. Tú me vas a guiar para saber cómo administrar este nuevo don, este nuevo regalo. ¿Sale? Porque Él fue obediente hasta el punto en el que murió en una cruz. Y ya hemos hablado que morir en una cruz en ese momento era lo más humillante para una persona. Cuando aún, por ejemplo, los países que tienen leyes con pena de muerte, ¿cómo lo hacen? Depende. Regularmente, depende del país, pero por ejemplo en Estados Unidos regularmente es en privado. Ciertas personas, quizás a lo mejor sus víctimas de esta persona, pero nunca lo transmiten por televisión. Tenemos países musulmanes, bueno, en algunas ocasiones, O Corea del Norte, ¿no? donde sí se llega a hacer este tipo de situaciones, ¿no? Donde sí. Pero una muerte pública, entonces, es más humillante que una muerte, ¿no? ¿Cómo queremos morir todos nosotros? De viejitos en nuestra cama con nuestra familia. Eso es muy privado. Morir en un hospital es demasiado humillante, porque muchas veces no está tu familia, el personal de salud está viendo a 20 pacientes, y en el momento en que una persona está muriendo, pues está solo. A mí como médico interno en algún momento nos pasó. Fulanito de tal, de la cama fulanita de tal, la humillaron, ya se murió. ¿Y a qué hora? Pues ni te diste cuenta porque andabas corriendo sacando laboratorios a las 3 de la mañana y el familiar se quedó dormido. Y nunca te diste cuenta en qué momento falleció. Entonces, muchas veces puede ser algo muy humillante morir de esa forma. Cristo sabe qué es eso, ¿vale? Y Él no quiere que nosotros tengamos que llegar a esas situaciones, ¿vale? Si muriendo nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros deseos, vivimos en Cristo, las bendiciones serán muchas. Y aquí entonces nos pasamos al capítulo 3 de Filipenses y vamos a ver los versículos del 1 al 14. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, ya te hablé de todo lo que puede pasar. Entonces, no importa, gózate en tu Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para los que estamos aquí, no nos molesta venir a hablar de Filipenses 1:21 las veces que sean necesarias. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Jamás nos va a costar trabajo repetírselo a la gente, porque hay gente que no lo ha recibido, hay gente que no lo ha entendido y hay gente que necesita reafirmar. Entonces Dios quiere hoy esta palabra también para ustedes. No importa las veces que un predicador se pare a decírselos, recíbanlo, analícenlo, muélanlo y entiéndanlo en su corazón. Dice, guardaos, fíjense, no te preocupes de las cosas, mejor guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, somos de Dios, somos hijos de Dios, somos gente espiritualmente que tiene que crecer y madurar. Y no teniendo confianza en la carne. Y aquí Pablo vuelve a retomar, sé como ejemplo propio, aunque yo tengo también de qué confiar. Es decir, no me vengas a contar tu vida porque yo te puedo contar la mía. No le vengas a enseñar a hacer papas al señor Pringles. Porque no te quejes de algo porque yo sé que es eso. Fíjate, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, siendo judío, persiguió a los primeros cristianos.
Y en cuanto a la justicia, que es la ley, Pablo se decía ser irreprensible. ¿Tú sabes qué es esta palabra? ¿La has escuchado alguna vez? La pastora Liliana. La pastora la ha dicho, ¿verdad? Varias veces. Varias veces por ahí. Irreprensible es una palabra en griego que es amentos y significa libres de culpa, sin reproche por ser moralmente puros. Puro es la palabra amomos, que significa una pureza ritual. Cuando Pablo se refiere a que la ley es irreprensible, quiere decir que él moralmente hacía todo lo que la ley le decía para poder hacer o tener una pureza cultica, una pureza para servir como parte de ese pueblo judío en ese momento. La culpa la da el hombre, nosotros nos culpamos, pero el perdón lo da Dios. Puedes y debes seguir siendo hombre, pero si te equivocas, debes arrepentirte, y entonces, cuando Dios te perdona, eres libre de culpa. Y cuando tu camino cambia, serás moralmente puro, porque ya no repetirás, el mismo comportamiento. La irreprensión de los hijos de Dios no tiene que ver con una cuestión de irnos dando golpes de pechos por todos lados. Somos libres de culpa no porque nosotros no sintamos culpa. Somos libres de culpa porque aceptamos que hicimos algo mal y nos arrepentimos en la presencia de Dios y Él nos perdona. Entonces, por eso nosotros, viniendo a este hospital que es la iglesia, sabemos que hay muchos enfermos espirituales, sabemos que hay muchos pecados que se siguen haciendo. Y no habla en pasado, habla en presente. Y entonces, si tú quieres ser irreprensible, tienes que ir y perdonar, pedirle perdón a Dios y ponerte a cuentas con el Padre. Y entonces podrás ser una persona irreprensible. No pensemos que el pastor, el líder, el hermano que viene a la iglesia, el cristianito, como nos dicen allá afuera, el aleluyo, es una persona perfecta, porque perfecto solo es Dios. Nosotros somos libres de culpa por la sangre de Cristo. Regresamos al versículo 7 del capítulo 3. Entonces, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. O sea, todo eso valió quesadilla. El día que él iba para una ciudad, se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo espero que nunca tengas este tipo de encuentro con Dios de esta manera, porque de verdad es demasiado fuerte. Pero si es necesario, se te va a padecer de verdad. O sea, va a estar contigo, vas a conocer de alguna manera esa presencia de Dios. Y vas a hacer lo mismo que Saulo. Del caballo al suelo, sin pensarlo. En ese momento él conoció la voz de su Señor sin haberlo conocido antes, porque lo conocía a través de las Escrituras. Por eso dice que conocía la ley, que era fariseo, que era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín. Es decir, sabía su historia, sabía quién era su rey. Y cuando se le presentó, sin chistear, y le dijo: ¿qué crees? Te estás equivocando, estás con el lado contrario. ¿Por qué persigues a mi iglesia? Y entonces, ¿qué pasó con ese Saulo de ese momento? Hubo una transformación completa. Su camino cambió porque Jesús ya estaba en su vida. Porque todo lo que estaba haciendo, fíjate, en lugar de hacerlo ganar algo, lo hacía perder algo. Siendo circuncidado al octavo día, no iba a entrar al reino. Siendo del linaje de Israel, no iba a entrar al reino. Había una promesa, había que buscarla. Siendo de la tribu de Benjamín, pues tampoco, solamente eran sus credenciales. Pero hebreo de hebreos, es decir, era el non plus ultra. Era un líder, era una persona con mucha educación, sabía de las Escrituras. Y en cuanto a la ley, pues fariseo, obviamente había mucho celo. Todo eso Pablo dijo: vale, ¿qué has tenido que tirar tú o qué tienes que tirar tú como hijo de Dios para poder vivir bien? Hay gente que ha perdido su profesión por seguir a Cristo. Hay gente que ha perdido a su familia por seguir a Cristo.
Hay gente que ha perdido amigos, entre comillas, por seguir a Cristo. Porque los verdaderos, cuando tú llegues a los pies de Cristo, ellos van a seguir contigo. Y ojalá algún día también puedan llegar a Cristo contigo. Entonces, ciertamente dice Pablo en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, se despojó de todo. Hay pérdidas en este mundo que van a ser muy grandes: papá, mamá, hijos, parejas, casas, anhelos, sueños. Pero ninguno de ellos debe ser más importante que tu relación con Dios. Ninguno de ellos tiene que ser una ganancia, porque al final la vas a perder, se va a quedar aquí, no te la vas a llevar. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. ¿A poco no somos huesos levantados? Éramos carne que se estaba pudriendo. Por eso, mientras vivíamos, moríamos. Pero hoy, mientras morimos, porque seguimos, este cuerpecito se sigue haciendo viejito, pero tu mente ha crecido, tu alma se ha nutrido, tu espíritu se restableció, esa conexión con Dios. Entonces no estás perdiendo cosas, estás ganando muchas cosas. Y dice Pablo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Quieres las bendiciones de Dios? Suelta tu pasado. ¿Quieres conocer el reino? Deja esos lugares de sombra por los que has estado. ¿Quieres la vida eterna? Debes morir primero, aceptar a Cristo y entonces vivificar tu espíritu. ¿Sale? Porque dice Pablo que él prosigue la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se te olvide, si tus ojos no están puestos en tu meta, que es Cristo Jesús, entonces estás volteando a ver para otro lado. Entonces tu camino se ha errado. Si tú no ves a Cristo en tu vida, entonces lo que tienes que hacer es detenerte, saber que donde estás caminando no tiene más para dónde hacerse. Pues te detienes, respiras, pides a Dios su guía y te aseguro que vas a poder ver ese camino, esa luz hacia donde tienes que ir. ¿Sale? Seamos entonces como Pablo, pero sobre todo seamos como Cristo. Despojémonos de todo, y eso incluye alegrías, tristezas, ganancias y pérdidas, porque la bendición que hoy puedes tener puede ser una atadura el día de mañana. Entonces, Dios no va a querer que siempre tengas las mismas cosas. Y si algún día fueron una bendición, hoy quizás tengan que ser una bendición para alguien más. Hay que soltarlas. Simplemente nuestros amigos, yo hoy me acuerdo mucho de los que están, de mis amigos de la universidad, y tiene mucho que no los veo, 2, 3 nos hemos visto por momentos, pero sí veo su face y veo que suben fotos con otras personas y con otros amigos, y yo así, caray, yo quisiera estar con ellos. Perdí a lo mejor el contacto, pero digo, no, Señor, gracias, porque mi amigo está haciendo más amigos y le están siendo de bendición a otras personas. Porque la pareja que yo dejé, solté, tuve que berrear para no aferrarme a ella, hoy está haciendo otra cosa y espero en Dios que le esté yendo bien. Y así con todo lo que tengamos en este mundo. Filipenses 4, versículos 4 al 7, 12 y 13 y el 19 dicen lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, mucho gozo, hermanos míos, con lo que Dios tiene en nuestras vidas,
lo bueno, lo malo, en el Señor son cosas dulces. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca, no está lejos. Por eso les dije, caminamos medio solos, pero Dios siempre ha estado ahí, al pendiente de ti. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todos los lunes les decimos, chicos, manden con tiempo sus oraciones, porque cuando ustedes lo hacen con tiempo, reflexionan lo que quieren pedir. Dios ya sabe lo que necesitas, pero a Él le gusta que tú vayas a esa reflexión y seas específico con tu petición. Hay que orar por la paz del mundo. La palabra dice que los tiempos serán peores. Entonces, hay que orar quizás por una paz en casa, en la familia, en la iglesia. Digo, está bien orar por la paz del mundo, eso es bueno, pero no en ese sentido tan romántico de que en algún momento todos vamos a ser felices y hermanos y nos vamos a abrazar, ¿eh? No, sino que haya una buena convivencia en este mundo, ¿vale? Cuando ores, sé específico. Cuando ores, hazlo con tus hermanos. Cuando ores, pídeselo a tu Señor y Dios te concederá los anhelos de lo que necesitas y no de lo que quieres. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo sobrenatural es el mundo espiritual, es el lugar donde nos movemos cuando estamos en el Señor. Y entonces allí experimentas el amor que jamás habías sentido, la paz que nunca habías sentido. Y muchos de nosotros por eso a veces nos embriagamos, como decimos, con esas sensaciones. Pero estar en la presencia del Señor también es poderlo disfrutar, poderte mover, poder servir. ¿Quieres los dones? Entra en la presencia del Señor, pídele al Espíritu Santo, pero también pídele que te dé un propósito, que es servir a la iglesia con ellos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es otro versículo que repetimos 20 veces, y el día que viene la prueba, se te olvida. Señor, es que ¿por qué? Si yo lo quería y quería. Todo lo puedo en Cristo. ¿Vale? Nunca se te olvide que en Cristo no vas a encontrar una solución. Quizás no sea la que tú quieras, pero todo lo que Jesús haga contigo tiene un buen propósito. Si tú dudas de eso, estarías dudando que Dios es bueno. Y Dios es bueno. Dios no se equivoca. Dios es justo. Dios es misericordioso. Y Dios te va a dar gracia a ti, pero también al que te hizo daño. Y tienes que aprender de eso. ¿Vale? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, dice el versículo 19, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. ¿Quieres vivir espiritualmente siendo millonario? Confía en Dios. Muere para que vivas. No vivas para estar muriendo. Voy a concluir. Vivir te lleva a morir en este camino del ser humano. Perder te lleva a dolerte, mas no a sufrir. El sufrimiento te construye, si tú lo has elegido, acuérdense que es opcional, porque cuando conoces del sufrimiento y lo superas, no quieres regresar a él. Todos perdemos cosas en el paso de la vida. Nuestra vida corporal será una de ellas. Pero nosotros no tenemos miedo. Alguna vez, y esto como testimonio también, tuve algún problema legal con alguno de mis ex jefes. Y sí, hubo una persona de los que estábamos involucrados en esta falsa acusación que lo mataron. Cuando nosotros nos enteramos de esto, o sea, ¿sí sabes el miedo que me dio? O sea,
yo no quería salir de la casa. Un fin de semana estuve encerrado en mi casa, tuve que salir a la tienda por algo, iba así pegado a la pared, pecho tierra casi, porque sentía que cualquier moto, porque fue una moto que pasó y tiró un balazo, yo sentía que cualquier moto me iba a tirar uno. Mi mamá me vio tan mal que este fue el versículo que me dio, Filipenses 1:21, porque para mí el morir es Cristo y el vivir, el morir es ganancia y el vivir es en Cristo. Cuando mi mamá me dijo este versículo, mami, te quiero mucho, fue que yo recordé esto y dije, tienes razón, me pueden pegar 3 tiros allá afuera o 1, pero yo sé que voy a estar bien. Y entonces por eso sé que morir en Cristo me va a llevar a la vida eterna. Muchos dicen que no sabemos qué hay después. Nosotros sí. Nosotros sí sabemos qué hay después. Y la gente se espanta cuando les decimos esto. Pero sabemos que hay un reino al cual vamos a llegar, que tenemos un Padre que nos va a recibir, que tenemos un Señor que nos va a enseñorear y que tenemos un Espíritu Santo que vamos a conocer así. Entonces yo ya le dije al Señor, apártate mi cafecito, mi mesita, porque tengo muchas dudas que hacerte y seguramente nos vamos a sentar un ratito, ¿vale? Entonces, pues voy a ganar eso. Yo creo que todo el mundo quisiéramos una entrevista y unos minutos con Dios, ¿verdad? Cada que morimos, es decir, cada que perdemos algo en esta vida, si lo ponemos en las manos de Dios, Él nos los va a regresar, pero no de la manera que lo teníamos, sino a modo de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué mejor entonces que cuando yo pierdo, gano? ¿Ve? Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, no se les olvide que cuando vivimos, morimos. Pero si morimos en Cristo, vivimos. ¿Amén? Vamos a cerrar esta prédica con una oración. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y digamos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta prédica y esta palabra que tú nos das, Padre. Sabemos que tenemos un Señor en el cual nosotros tenemos la vida eterna, Señor. Sabemos que Él ya pagó ese sufrimiento que es opcional, Señor, porque muchas veces nos aferramos a cosas. Padre, permite que el dolor nos construya cuando tengamos que pasarlo. Permítenos, Señor, aprender las cosas a través de tu palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Llega, Señor, a los corazones de toda nuestra gente que conocemos y de toda nuestra tribu diversa, para saber, Señor, que tenemos un lugar en el reino, que tú moriste por todos y cada uno de nosotros, y que cuando te hemos aceptado, Señor, nosotros empezamos a vivir realmente. Nuestro principio empiezas a ser tú y nuestro final, Padre, sigue siendo tú. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones. Te agradecemos por todos los malos momentos, las pruebas, los duelos, Señor, las pérdidas, los rencores, Padre, porque hoy sabemos que todo eso lo debemos dejar atrás, como dijo Pablo, porque nada de eso vale más que estar en tu presencia. Así que, Padre, yo te pido que estés con cada uno de mis hermanos en la distancia, Señora, para los que nos ven. Si alguien necesita restaurar su corazón, que confíe en ti, Señor. Te pedimos por cada uno de estos seres diversos, Señor, que están allá afuera y que siguen necesitando escuchar de tu palabra. Tráenos, Señor, con estos lazos de amor a estas iglesias donde les podemos recibir, Señor, donde sabemos, Padre, que tu amor se ha manifestado y que tú restituyes una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Te damos gracias y nos gozamos, Señor, y te adoramos en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Fer. Me